¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar comienzo a la clase número 5 de técnicas en resonancia nuclear magnética, en donde vamos a ver y estudiar el agente de contraste que nos involucra en este método, que es el gadolinio. Vamos a hablar de varios conceptos, vamos a tener en cuenta el tipo de reacciones, vamos a tener en cuenta también sus características y a qué llamamos pacientes en o dentro de la población de riesgo. El método de contraste antes eran o se dividían fundamentalmente en liposolubles e hidrosolubles. Los liposolubles eran aquellos que se absorbían y se metabolizaban a través de las grasas, y los hidrosolubles, que utilizan en la actualidad, aquellos que se metabolizan a través del urograma excretor o del urotelio, es decir, de todo el tejido que alberga el aparato excretor, ¿sí? Con respecto a las reacciones, las vamos a dividir en leves, moderadas y graves, y ahora vamos a entrar bien en las características fundamentales de los pacientes en población de riesgo y cuáles son las características fundamentales a tener en cuenta para que ustedes tengan en consideración que no se utiliza siempre el mismo contraste porque tienen distintos tipos de características. Con respecto a la clasificación de los contrastes en alta complejidad, se dividen en clasificación a través de su administración endovenosa, intracavitatoria e intracapsular. Por ejemplo, en resonancia magnética, yo digo intracavitatoria, por ejemplo, en el útero o vejiga, también en el recto, ¿sí? Intracapsular, si estoy hablando de una artorresonancia nuclear magnética, de alguna articulación, es decir, la inyección en forma directa, y una articulación puede ser hombro, cadera, rodilla, muñeca. Y si es endovenosa, el líquido de contraste, al ser inyectado en forma endovenosa, dije, en el paciente tiene que atravesar dos barreras. Una barrera denominada hematoencefálica y otra barrera denominada fisiológicamente hablando hepatocística. ¿Para qué sirve? Para ver y realzar, por ejemplo, abscesos, tumores primarios, metástasis, quistes, sobre todo aquellos que son heterogéneos o pseudoquistes, aneurismas, etc. Y un montón de patología. Este contraste tiene distintos tipos de características. El gadolinio decimos que en su estado libre es un ácido. Entonces, como es un ácido, para inyectar en el organismo hay que bajarle el grado de toxicidad, o también se denomina osmolalidad, porque la concentración del fármaco va a ser en milosmoles. Y farmacodinámicamente hablando, en el laboratorio lo preparan para que se pueda llegar a inyectar. Entonces, características fundamentales. En su estado libre es un ácido, es metálico y paramagnético, se inyecta, es no iónico si lo comparamos con el yodo, por ejemplo, en tomografía computada, ¿sí? Amidotrizoato de sodio y meglumina, diatriazoato de sodio y meglumina son componentes que se inyectan, que se dan contraste oral o endovenoso respectivamente de yodo. Acá estamos hablando de un contraste que no puede llegar o que es muy difícil. Recuerden que en la medicina es una ciencia relativa. Es muy difícil, puede llegar a, hubiese, es decir, es muy difícil que pase, pero puede llegar a existir algún tipo de reacción, ¿sí? Proceso de quelación, para bajar la toxicidad, dije, es de intensificación extracelular, precede o forma parte de un grupo que se llama grupo de los lantánidos, y el gadolinio quelado se conoce con el prefijo de Gd+3. Por si quieren buscar un artículo o leer, es muy interesante, pero yo acá les voy a resumir la clase completa. Se denomina ácido gadopentato de dimeglumina. ¿Se acuerdan que antes dije meglumina? Bueno, dimeglumina. Este ácido pentato se llama ácido pentato o pentacético. Este ácido gadopentato de dimeglumina forma parte de un complejo que se denomina complejo de la gadodiamida, y a su vez de un ácido que es el dietileno triamonio pentacético, ¿sí? en su cadena de fármaco, en la composición de 5 enlaces. En la actualidad nos vamos a encontrar con 3 clases de gadolinio. A uno lo vamos a llamar ácido gadopentato. Este ácido gadopentato o pentacético es el que vamos a incorporarle a la mayoría de los pacientes, ¿sí? Le vamos a incorporar el ácido gadopentato o pentacético. Después existe un ácido denominado ácido gadotérico, acá, perdón, el gadopentato Magnevist, Gadovist, hay un montón de marcas.
Ácido gadotérico, el nombre comercial es el Dotarem, y es menos tóxico, como por así decirlo, es decir, tiene mayor concentración para bajar, menor concentración para bajar la osmolaridad o llamada también toxicidad. ¿En qué tipo de pacientes vamos a utilizar el ácido gadotérico? En todo servicio de resonancia nuclear magnética tendría que haber. En pacientes trasplantados, en pacientes monorrenos, es decir, con un solo riñón, ya sea porque tienen un riñón utópico y tienen solamente un riñón funcionante o tuvieron que ser sometidos a una nefrectomía por diferentes tipos de causas, ¿sí? Entonces dijimos, trasplantados, monorrenos, pacientes menores de un año, pacientes con insuficiencia renal, sobre todo si es insuficiencia renal aguda, IRA, y en pacientes embarazadas, para que no se convierta en un contraste nefrotóxico para el feto. ¿Por qué digo pacientes embarazadas? Porque después, más adelante lo veremos, existen resonancias obstétricas que pueden ser para poder estudiar el feto o para poder estudiar la placenta. Entonces, la resonancia obstétrica se divide en fetal o en placentaria. Y después existe en el mercado un contraste, que es uno de los más famosos, que se llama Primovist, que se denomina gadolinio hepatoespecífico, que sirve y es para estudiar lesiones hiperplásicas nodulares focales, por ejemplo, en el parénquima hepático. Por eso se denomina hepatoespecífico. Mi trabajo lo hacemos. No es un estudio de todos los días, pero lo hacemos. Así que nos encontramos con estos tres fundamentales, las tres fundamentales características. Es un contraste en alta complejidad. La dosis en adultos va a ser de 10 ml y en niños de 0,2 ml por kilogramos de pesos. Siempre más o menos estamos hablando. En resonancia magnética, ¿sí? Resonancia magnética por imágenes, ¿sí? En RMN o RMI, tenemos un contraste oral que se utiliza, que es el sulfato ferroso, pero está en etapa de investigación. Están haciendo trabajo en Estados Unidos, pero no está dando lugar a buenos resultados, pero mucho no se utiliza. Lo que más utilizamos es el contraste endovenoso, que es como el que dije recién, ácido gadopentato de sodio y meglumina o ácido gadotérico, aparte del tercero que también mencioné. En resonancia nuclear magnética por imágenes, el proceso se denomina quelación. Quelación significa, ¿sí? Viene del griego, la palabra es chele, significa garra. Ahora vamos a ver cómo se quela, o sea, cómo se liga a precisamente la palabra que se denomina ligando, ¿sí? Bien, continuamos. Quelación, acá está. Los metales pesados, dice el slice, no pueden metabolizarse en el organismo, ¿sí? Ejerciendo, provocando efectos tóxicos. Pero existen lo que se denominan los grupos reactivos, que se llaman grupos reactivos fisiológicos. Entonces, los grupos reactivos fisiológicos, ¿qué van a hacer? Van a ayudar a revertir esta situación para poder disminuir el grado de toxicidad del fármaco, incluyendo a induyendo, quise decir, a la excreción a través del urotelio. Entonces decimos, los metales pesados no pueden metabolizarse, ejercen efectos tóxicos y los grupos reactivos ayudan a revertir induciendo a la excreción. ¿Cómo se produce la quelación? Metal más el compuesto orgánico da lugar a un quelato. Y este quelato lleva lugar a una unión, ¿sí? Esa unión se va a producir fundamentalmente por el ion metálico más un ligando. Al este ion metálico agregarle o incorporarle en su cadena un ligando, va a ayudar a los grupos reactivos fisiológicos. Entonces, cuanto más ligandos se coloquen farmacodinámicamente hablando en los iones de sus cadenas, menor toxicidad, es decir, menor osmolaridad, es decir, menor concentración del fármaco, y ahí sí me va a ayudar a los grupos reactivos fisiológicos a realizar esta excreción, ¿sí? Por eso es que se tenía que utilizar en ese tipo de pacientes, Entonces, lo importante es que su estado libre es un ácido y está farmacodinámicamente hablando asociado a un complejo de la gadodiamida. Inyectable, no iónico, identificación intra y extracelular. Eso ya lo dije. Perfecto. Ahora vamos a ir a los valores de los pacientes
con insuficiencia renal. Población de riesgo. Dentro de la población de riesgo vamos a caracterizar pura y exclusivamente a los pacientes con insuficiencia renal y más con insuficiencia renal aguda. Pero también entran en este grupo de pacientes de riesgo aquellos pacientes que tienen hipertensión, diabetes, asma, inmunodeprimidos, HIV, insuficiencia renal aguda y los pacientes trasplantados. A todos estos pacientes los vamos a colocar como en un grupo que denominamos población de riesgo. Entonces, siempre en el servicio de resonancia magnética tiene que estar, ¿sí?, toda los fármacos necesarios para poder llegar a revertir esta situación en el caso de que el paciente manifieste un efecto adverso en el momento de inyectarlo o después del mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener, por ejemplo, todos los derivados de la metametasona, betametasona, dexametasona, hidrocortisona. Entonces, siempre en todo servicio tiene que existir esta farmacología. Si no, existe la posibilidad de que un paciente produzca una reacción, realice una reacción y no tenemos con qué poder solucionar el problema. Yo trabajo de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a suponer que es un estudio con contraste. Cuando es un estudio con contraste, siempre pincho no antes de empezar el estudio. Hago la parte sin contraste, le explicamos todo al paciente, hago la parte sin contraste, vuelvo a correr la camilla, buscamos una vena permeable, pinchamos, inyectamos el contraste y la dejamos puesta. Y luego volvemos a colocar al paciente en su posición, en la posición que estaba, habitual, y ahí realizamos todas las secuencias T1 y todo lo que tenemos que hacer post-contraste porque el contraste está inyectado. Y la vía siempre yo particularmente se la dejo. Entonces no lo pincho desde antes para que el paciente no tenga que estar molesto con la aguja y para que no exista la posibilidad de que se me tape. Si trabajando de esta forma tengo la posibilidad de que el paciente cambie la posición. Por eso le colocamos almohaditas, por ejemplo, en este caso de un cerebro, y le explicamos bien que lo vamos después a sacar del equipo unos instantes para hacerle la inyección. ¿Se entiende? Entonces, hago así y dejo siempre la vía puesta, hacemos todo el contraste y después de sacarlo también lo dejamos un ratito puesta la vía en el caso de que pueda llegar a hacer algún tipo de reacción. Entonces, si hace una reacción, ya tengo la vía puesta y no perdemos tiempo en tener que pincharlo o abordarlo de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, utilizando la vía que está puesta, ahí ya, por supuesto, con un médico, ¿sí?, con el médico del servicio, que puede ser el jefe de servicio, un médico residente, un médico especialista en diagnóstico por imágenes, como tenemos nosotros, están para ese tipo de cosas. De hecho, ellos son los que nosotros a veces pinchamos, él pincha, nosotros también, los técnicos, pero por general el contraste lo pasan siempre los médicos por una cuestión legal. Entonces tenemos que tener Benadryl, por ejemplo, para contrarrestar, dependiendo de las características intrínsecas del paciente, si es asmático o diabético, o por ejemplo, como dije recién, hidrocortisona, betametasona o dexametasona. Bien, acá decimos, insuficiencia renal debe utilizarse en pacientes con insuficiencia renal comprobada y menores de un año agente paramagnético llamado dotarem. Ya lo había dicho antes, que es un ácido gadotérico compuesto por gadoterato, no gadopentato, de meglumina. Gadoterato de meglumina, no gadopentato de dimeglumina. Y acá hay una cosa importante, dice, medir la creatinina es monitorear la función excretora. En pacientes con insuficiencia renal aguda, nosotros tenemos que, para inyectarlo, para que el contraste no sea un contraste o se transforme en un nefrotóxico, tenemos que medir la creatinina en sangre. Entonces el paciente tiene que venir con un estudio de laboratorio como mínimo con 48 horas. ¿Sí? O sea, tiene que tener 48 horas para poder interpretar según el valor que dé como mínimo. Si tiene 24, mejor.
tiene que tener esas 48 horas, y si es 24 mejor, dije, para evaluar la cantidad de la concentración de la creatinina en sangre. Entonces, ese valor, por ejemplo, se va a dividir en 3 grupos. En uno que puede llegar a dar la concentración menos de 30, es severo, no se inyecta. Si es entre 30 y 60, es una concentración moderada, el médico responsable evaluará el riesgo-beneficio del estudio de su patología para inyectarlo o no, y si es más de 60, sin gravedad, y es más viable, entonces así lo podemos inyectar. Eso es una decisión médica. Nosotros como técnico tenemos que saber la teoría y tener, ¿sí? Y tener en forma práctica todos los fármacos preparados por las dudas, por si llega a pasar. Yo en muchos años de resonancia he visto muy pocas reacciones y sobre todo reacciones leves. ¿Estamos? Pero en cualquier paciente, por ejemplo, las reacciones se van a dividir en leves, que es flebitis y purito, es decir, picazón, moderadas, que puede ser una tumefacción o una inflamación, y graves, que puede ser un edema de glotis, ¿sí? O un shock anafiláctico. Acá tenemos, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal, puse efectos adversos leves al gadolinium, náuseas, vómitos, rubor, picazón. Efectos adversos de relevancia, ¿sí? De importancia. Puede provocarse un shock anafiláctico o una fibrosis perirenal. Y muchas veces la fibrosis perirenal puede dar lugar a una patología, ¿sí? O desembocar en una patología bastante importante y se puede convertir en severa, que es la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿sí? El gadolinium se convertirá, en este caso, en un contraste nefrotóxico y estaría contraindicado en este tipo de pacientes y sobre todo si no cumplimos con el monitoreo de la creatinina en sangre. Puede ser el originador o el acelerador de una patología que se denomina fibrosis sistémica nefrogénica, FSN, la pueden llegar a encontrar. También conocida como dermopatía fibrosante nefrogénica. Esta enfermedad tiene como características que debilita la piel, tejidos conjuntivos, músculos y órganos, y pueden producir edema, por eso puse acá, fibrosis perirenal. Y en algunos de los casos puede llegar a ser fatales. Es aconsejable utilizar el ácido gadotérico, que es menos tóxico, en los casos, como dije recién, de IRA, también en menores de 1 año, embarazadas, y pacientes monorrenal y trasplantados. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es lo que tiene que ver pura y exclusivamente con las características del contraste. Y ahora para la segunda parte de la clase vamos a hablar de lo que es el hematoma, a conceptuarlo, la evolución del hematoma y de la hemoglobina, que es la desintegración en el oxígeno molecular de la sangre. Hematoma, evolución. Dice, concepto, ¿qué es un hematoma? Y ahí dice, en la diapositiva, concentración de sangre extravasada. Es decir, es un acúmulo de sangre fuera del vaso. La misma contiene en su oxígeno molecular sustancias magnéticas o paramagnéticas que se desglosan o derivan, ¿sí? O parten de lo que se denomina hemoglobina. Ahora lo vamos a conceptuar. Hemoglobina es una hemoproteína de concentración de hasta 64.000 gemol. Es un complejo codímero, estoy leyendo lo que dice la diapositiva, compuesto por hierro y proteínas, forma parte del hematíe, del glóbulo rojo, y sirve para transportar oxígeno desde la célula de los tejidos y dióxido de carbono en sentido contrario. Entonces, eso es lo que es un hematoma. El hematoma, por general, puede ser intraparenquimatoso, subaracnoideo, espontáneo, puede darse a través de un golpe, de un traumatismo. Puede haber un hematoma por una contusión, un golpe por un trauma directo, puede ser un hematoma epidural, subdural, etc. Como método de gol estándar en este tipo de pacientes, una tomografía computada, que la sangre se va a ver, medidas con unidades de Hanfield, más hiperdensa, porque ahora estamos hablando de densidades, hiperdensa, va a brillar.
En resonancia magnética, una concentración de sangre extravasada producida por un traumatismo o, por ejemplo, un tumor que sangra o una malformación arteriovenosa que sangra en periodo agudo o reciente es difícil de verla ya salvo que le hagamos una difusión, ¿sí? Pero la podemos llegar a ver en periodos crónicos por una desintegración de la hemoglobina, que es lo que quiero explicar ahora. Con respecto a ¿cómo se llama? La concentración de la hemoglobina, decimos que cada hematíe, porque acá puse, forma parte del hematíe, y cada hematíe contiene entre 200 y 300 moléculas de hemoglobina. Entre 200 y 300 moléculas de hemoglobina. Y estas a su vez son grupos llamados hemo. Y cada grupo puede transportar una molécula de oxígeno. La concentración de la hemoglobina, no me quiero olvidar de esto, en la mujer es entre 12 y 16 GL y en el hombre entre 14 y 18. Contiene dos grandes cadenas de aminoácidos, ¿sí? Que son la 146 y la 141. Estos son datos que me viene bajando la información y se los voy compartiendo. No es necesario que lo sepan, simplemente, como digo siempre, los conceptos básicos. Ahora, con respecto a la degradación de la hemoglobina, vamos a tener periodos de oxihemoglobina, de oxi intra y extracelular, y después hemosiderina. En la diapositiva que sigue, hay un cuadro, que no es necesario que lo sepan de memoria, simplemente para saber que existen. O se divide en tiempo de evolución, el estado y el periodo. Si la orden viene con estos prefijos, hablando, o sea, relacionando entre la evolución de la sangre por un hematoma y la hemoglobina, nos dice, por ejemplo, la orden médica, resonancia magnética de, vamos a poner como ejemplo, cerebro, TEC. ¿Qué significa? Traumatismo encéfalo-craneano. AIT, accidente isquémico transitorio. ACV, accidente cerebrovascular. MOC, masa ocupante cerebral. MAV, malformación arteriovenosa. Entonces, el médico siempre pone resonancia magnética, hace la indicación y por general el diagnóstico, presuntivo o confirmado. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, resonancia de cerebro, signos con contraste, AIT, ACV, MOC, MAC, TEC, un montón de cosas. Esto es lo que más, con los prefijos que más nos vamos a encontrar, ¿sí? Y con respecto a la hemoglobina, ¿sí? Esto no es para que lo sepan de memoria, ni mucho menos, pero sí que tengan en cuenta que cómo se puede llegar a ver, por ejemplo, la sangre a través del método de la resonancia nuclear magnética, más que nada en periodos crónicos, es decir, en periodos viejos con distintas secuencias específicas. Acá tenemos la hemoglobina que se desglosa desde su tiempo de evolución. Por ejemplo, un ACV hemorrágico se ocasiona putaminal, por ejemplo, se acerca del putamen o comprime o no, la línea media puede tener volcado ventricular o no, muchísimas características. Vamos a suponer que es un hematoma, un ACV hemorrágico espontáneo y que después, con el correr del tiempo, se verá y se valorará la clínica de cada paciente y si ese hematoma va a reabsorber o no. Con respecto a tiempo de evolución ponemos 24 a 48 horas, hasta 3 días, como dice el slide, de 5 a 10, de 15 a 20 o hasta 2 meses. Estado, de acuerdo al tiempo de evolución de ese sangrado, oxihemoglobina y deoxihemoglobina. La oxi y desoxi varían en el tiempo, es un tiempo agudo, es un poco tiempo porque se trata de un periodo agudo. La metahemoglobina intra y la metahemoglobina extracelular, ya estamos hablando de un periodo subagudo. Y hasta 60 días después de los 20, la hemosiderina en un periodo crónico. La hemosiderina se almacena o se puede almacenar en el vaso, en el hígado y vaso, hígado y médula ósea. Y muchas veces se junta con la ferritina, ¿sí? Y es cuando la hemosiderina y la ferritina
están elevadas cuando hay mayor cantidad de hierro de lo que tiene que haber. ¿Estamos? A nivel intracelular. Y en esta hemosiderina se llama periodo macrofágico. En este periodo del macrofágico, donde en el estado de la hemosiderina que actúan los macrófagos, se denomina periodo macrofágico o periodo crónico, que es el periodo más viejo. En este periodo los macrófagos transforman a los restos hemáticos en hemosiderina. ¿Sí? En resonancia podemos evaluar la intensidad de la sangre en periodos largos o crónicos a través de distintos tipos de secuencias. Es decir, se va a ver hipointensa. La sangre vieja en resonancia se ve negra. ¿Sí? Existen secuencias especiales o específicas que nos van a brindar este tipo de información para la evaluación, que puede ser de la sangre como restos hemáticos o también del calcio. Dichas secuencias, yo creo que ya se las había mencionado, se denominan FE, FE-MAST o GRI, o secuencias ecogradientes. Dependiendo del equipo se pueden llamar como recién lo dije, pero son todas secuencias ecogradientes. ¿Qué características tienen? Que van a tener valores de T1, TR y T de T1, y se va a diferenciar en el tiempo, en el FA, en el ángulo del vector, que siempre van a ser o van a comprender ángulos bajos, de entre más o menos 25 a 45 grados. Entonces, repasamos. ¿Qué vimos en esta clase? Número 5 de resonancia. ¿Qué es el gadolinio? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los tipos de gadolinio que se utilizan? Los conceptos fundamentales, y después vimos el concepto fundamental del hematoma y el desglose o la descomposición de la hemoglobina en el oxígeno molecular que es captado por este método en lesiones de sangrados en periodos crónicos. Pero este slide es para mostrarles y para resumirles un capítulo de que existen según el tiempo de evolución, según el estado y según el periodo. Así que bueno, damos por finalizado la clase número 5. Esperen que cierro acá. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos, chicos.